Tenía solo 10 años. 10. Y aún así, hizo temblar los cimientos de un tribunal entero con una verdad que nadie quiso escuchar. Hasta que fue demasiado tarde. Nadie lo vio venir, ni el juez, ni los abogados, ni siquiera la mujer que había seguido su caso desde el inicio. Pero cuando abrió su cuaderno y habló, el silencio fue tan profundo que ni siquiera los relojes se atrevieron a seguir marcando el tiempo. En esta historia real y desgarradora, conocerás a Julián Navarro, un niño huérfano, rechazado por el sistema, ignorado por los adultos, hasta que decidió hacer lo impensable, defender a un hombre inocente. Con la ley como única arma, y una promesa silenciosa grabada en el alma. Si nadie defiende a los nuestros, yo lo haré. Prepárate para una travesía emocional desde la impotencia hasta la justicia, desde la orfandad hasta el respeto. Porque hay historias que no se gritan, se susurran, pero cuando las escuchas, ya no puedes olvidarlas. El reloj del tribunal marcaba las 9 de la mañana en punto. La sala número 3 del juzgado civil estaba casi llena. Togas, maletines, rostros cansados de rutina, y un juez que ya parecía tener el día cruzado. Era, en apariencia, otro caso más, un número en una carpeta. Una historia que nadie esperaba recordar. Hasta que la puerta lateral se abrió. No entró un abogado, ni un testigo común. Entró un niño, camisa blanca, zapatos desgastados, una pequeña mochila de cuero. Caminó sin miedo, sin arrogancia, pero con una dignidad que nadie entendía. Nadie lo acompañaba, nadie lo esperaba. Solo él, y el silencio que lo siguió como una sombra. ¿Quién lo dejó entrar?, murmuró un abogado. Está citado como testigo, respondió el secretario, pasándole al juez una hoja con dedos temblorosos. ¿Un testigo de 10 años? Soltó el fiscal, incómodo, y fue entonces cuando todo cambió. Porque ese niño no venía a buscar atención. Venía a recordarles que la verdad no tiene edad. Y que a veces, los que menos pueden hablar, son los únicos que no tienen miedo de hacerlo. La puerta de madera crujió con un quejido casi imperceptible, pero en aquel instante sonó como un trueno. Julián Navarro, con su camisa blanca impoluta y los zapatos deslucidos por el polvo de la calle, avanzó con paso firme hacia la barra del testigo. Nadie lo acompañaba. Nadie le ofreció la mano. Solo el murmullo inquieto de abogados y funcionarios se alzó en su contra. Como un mar de voces a punto de engullirlo. Se detuvo, suspira hondo. En su pecho latía un corazón que llevaba demasiado tiempo callado. Soldado por el dolor del abandono y el eco de su hermana muerta. Miró al juez a los ojos. No hubo arrogancia en su mirada, sino una serena insistencia. Escúchenme. ¿Está solo?, balbuceó el secretario, entregando un papel arrugado al magistrado. Sí, señoría, contestó Julián, en voz baja pero sin titubeos. El juez frenó el mazo a medio golpear, y la sala contuvo la respiración. Ese niño, de apenas 10 años, estaba a punto de hacer algo que ningún adulto había logrado: imponer el silencio. Con cada paso que dio hacia el estrado, Julián dejaba atrás la sombra de un pasado injusto. Recordó la noche en que su hermana María, agotada por protegerlo, le susurró: «Tú debes aprender a hablar para que nos escuchen». Aprendió en la biblioteca, entre libros de leyes y crónicas de juicios secretos. Aprendió solo, porque nadie más quiso enseñarle. Ahora, aquí y ahora, todas esas horas robadas al sueño y las risas iban a cobrar sentido. Julián Navarro, anunció el juez, su voz temblorosa. Presente, señoría, respondió el niño, con una voz más firme de lo que cualquiera hubiera imaginado.
El fiscal obligó su garganta a tragar saliva. Julián desplegó una carpeta raída, llena de notas milimétricas, fechas cruzadas, contratos falsos, cronologías irrebatibles. Cada hoja era una daga contra el silencio cómplice que había condenado a un hombre inocente, Manuel Herrera. Pero antes de exhibir sus pruebas, Julián alzó la vista y, por un instante suspendido, convirtió la sala en un espejo de culpas. Los abogados bajaron la mirada. El juez apretó los labios. En ese pulso sin palabras, Julián susurró para sí mismo: no vine para ser héroe. Vine para que mi voz, y la de mi hermana, no sean otra vez ignoradas. Entonces, abrió la carpeta, sacó una hoja subrayada en rojo. En grande, al pie de página, una fecha imposible. Documento firmado el 8 de marzo con software implantado el 12. Julián la alzó y la dejó bajo la luz cenital, dejando que cada letra golpeara como un martillazo. Señoría, esto prueba que falsificaron la firma de Manuel Herrera. Un silencio tan profundo cayó sobre la sala que hasta el tic-tac del reloj pareció detenerse. El niño no gritó, no necesitó gritar. Sus palabras, sólidas como un juramento, sacudieron los cimientos del tribunal. Y mientras esa quietud crecía, Julián respiró hondo y articuló, con la calma de quien enfrenta al monstruo del olvido: la justicia no es un juego de mayorías. Es un compromiso con la verdad. Aunque duela. Un rumor de incredulidad recorrió la sala. El juez, conmovido y humillado, alzó la vista y entró en un breve receso. Los asistentes se vieron obligados a soltar el aire que contenían, conscientes de que nada volvería a ser igual. Julián, por primera vez en su corta vida, sintió que su voz tenía peso. Sintió que su silencio había cumplido su misión: hacerse oír. El murmullo de los pasillos quedó atrás cuando el juez golpeó el mazo y convocó a Julián a continuar. El niño alzó la mano con suavidad, como quien extiende una plegaria, y limpió con el pulgar una lágrima que temblaba al borde de su párpado. En aquel instante, su voz, apenas un susurro, resonó con la fuerza de una campana que despierta conciencias adormecidas. Señoría, tengo algo más que mostrar. Frente a él, la defensora pública desplegó el pendrive que Julián le entregó en un gesto tan discreto como definitivo. Cuando el técnico lo conectó al proyector, la pantalla cobró vida con un vídeo en blanco y negro. Voces apagadas. Risas cargadas de crueldad. Planos de papeles falsificados. Eran las imágenes de una reunión secreta donde altos ejecutivos celebraban la trampa que habían urdido. Cada fotograma incendiaba el silencio. La complicidad convertida en carcajada. La confianza rota como un cristal. Mientras el tribunal se sumía en un asombro mudo, Julián se permitió un pequeño estremecimiento. Su pecho dolía de anticipación. Había aprendido a leer contratos en soledad, a descifrar contradicciones en la noche de la biblioteca. Pero jamás había ensayado el vértigo de ver cómo sus hallazgos desmoronaban un imperio de mentiras. Sintió el peso generacional sobre sus hombros. El eco de su hermana María susurrándole al oído: la verdad exige valor, aunque duela antes de tiempo. El fiscal se levantó, pálido, con la voz quebrada. ¿Cómo obtuvo usted esto? Julián clavó sus ojos limpios en el estrado y contestó sin vacilar: lo grabé donde nadie miraba. Si no lo hacía así, nunca lo habrían escuchado. Un silencio atronador llenó la sala. El juez, con las manos temblando sobre el atril, comprendió que aquel niño no era una distracción, sino la llave que abría las puertas de una justicia auténtica. En ese instante, el tribunal entero se vació de certezas. Lo que daban por sentado se desvanecía ante la voz de un niño.
Julián sintió cómo el tribunal contenía el aliento mientras colocaba sus apuntes frente al juez. Sus dedos temblaban. Pero su mirada permanecía firme. No era la inseguridad la que lo guiaba, sino el recuerdo punzante de su hermana María y de todas las voces que nunca pudieron gritar su verdad. Con voz grave, alzó la mano y deslizó un paquete de documentos impresos sobre la mesa. Cronologías. Contratos manipulados. Capturas de pantalla con metadatos alterados. Cada hoja era un puñal de indignación. Una revelación de cuán bajo había caído el sistema. Mientras el proyector dejaba ver las fechas incongruentes, un contrato fechado con software inexistente días después de su supuesta firma. Julián sintió un nudo en la garganta. El silencio de quienes miraban las pruebas era ensordecedor. Internamente, recordaba las noches en que, descalzo y exhausto, se esforzaba en descifrar códigos procesales en la penumbra de la biblioteca. Cada línea de la ley, para él, había sido un ladrillo de esperanza. La promesa de que algún día alguien escucharía. Hoy, ese alguien era él mismo. Un niño obligado a asumir el rol de fiscal, con la responsabilidad de exponer una traición monumental. El fiscal se levantó, reprochando: «Señor Navarro, ¿se da cuenta del riesgo que corre al presentar esto sin una defensa adulta?» Julián giró el rostro hacia él, con la serenidad de quien ya ha conocido el verdadero peligro. El mayor riesgo sería callarlo. Señor fiscal. En ese instante, la sala se estremeció. No era un juego de papeles o de normas. Era la sangre viva de un pequeño que había transformado su dolor en justicia. Cada documento mostrado traía consigo el eco de familias desalojadas. Contratos forzados. La sombra del poder aplastando a los más vulnerables. Mientras hablaba, Julián recordó la última foto que conservaba de María. Sus manos pequeñas aferrando un lápiz. Sus ojos brillando con curiosidad. Fue ella quien le enseñó a no rendirse. Quien le regaló la convicción de que la verdad no debía temer a nadie. Aquella memoria lo sostuvo cuando enfrentó a jueces y abogados. Sin más respaldo que su cerebro hambriento de justicia. Al terminar de exponer las pruebas, se permitió un suspiro profundo. Había entregado cada fragmento de papel como si fuera una carta de despedida. Nunca debía haber sido quien lo descubriera. Pero si nadie más lo hacía. Aquí estoy. El juez, con la voz quebrada, pronunció el veredicto tácito. Estas evidencias demandaban un receso. Una revisión completa. Julián recogió sus papeles, sintiendo el zumbido de un cambio irreversible. Mientras la audiencia se precipitaba en receso, Julián permanecía sentado, con la mirada fija en aquel puñado de papeles que habían hecho tambalear al tribunal. Sin embargo, sabía que ninguna hoja registrada en el sistema podía capturar el verdadero peso de su dolor. La soledad al alba. Los recuerdos de su hermana María. La orfandad que lo había obligado a crecer antes de tiempo. Cerró los ojos y por un instante volvió a ver aquel departamento vacío tras el desalojo. El eco de sus pasos sobre el suelo de madera. Las paredes desnudas donde colgaban las cicatrices de una vida arrancada a la fuerza. Ningún acta ni contrato hablaba de las noches en vela, ni de las lágrimas contenidas para que nadie lo viera vulnerable. Al volver en sí, sintió el murmullo sofocado de los presentes, curiosos, periodistas, estudiantes de derecho, pero él estaba más allá de los expedientes. Su batalla era contra un sufrimiento que no aparecía en las fojas ni en las transcripciones. Se puso de pie con la suavidad de quien se prepara para un ritual sagrado y atravesó la sala. Cada paso resonando con la determinación de quien sabe que la justicia verdadera exige reconocer el dolor humano. Frente al estrado,
El juez y el fiscal lo miraron expectantes, como si hubiesen olvidado que aún quedaba algo por revelar. Julián inhaló hondo, reuniendo el coraje que le había enseñado María. Señoría, señores de la sala, ninguna ley contempló el llanto de mi hermana. Ningún artículo midió el hueco que dejó en mi infancia. Hoy no vengo a hablar de contratos falsos, sino de una vida que se quebró cuando la justicia miró hacia otro lado. Su voz, contenida pero resonante, llenó el salón de un silencio más denso que cualquier fallo. Cada palabra fue un latido. María dejó de existir porque nadie le dio voz. Y yo estoy aquí para pedir que no permitamos que otros sufran sin que sus lágrimas tengan registro. La sala se estremeció ante aquella confesión. Era la primera vez que un tribunal era interpelado no solo por pruebas, sino por el grito de un niño que llevaba horas sin descanso. Desgastado por la lucha, ellos habían sido convocados para impartir justicia, pero Julián exigía algo más: compasión. Mirada humana, reconocimiento del dolor que trasciende los expedientes. Cuando terminó, las miradas se suavizaron. Algunos funcionarios bajaron la cabeza. Otros se intercambiaron gestos de culpabilidad. Julián, con la calma de quien cumple un deber sagrado, dio un paso atrás y dejó que aquel peso invisible encontrara al fin su lugar en el aire. El murmullo apenas cesó cuando Julián bajó del estrado. El juez Ramiro Cifuentes permanecía inmóvil tras su mazo, como si el eco de aquellas palabras infantiles aún golpeara las paredes del tribunal. Sus manos, aferradas al utilitario de madera, temblaban ligeramente. La toga ya no le confería invulnerabilidad. Frente a él estaba un niño que sabía más de justicia que muchos colegas suyos. En su interior, el magistrado rememoró el rostro de su propia hija, sus ojos brillantes pidiendo consuelo cuando él la llevó al hospital aquel invierno. Ahora, esos mismos ojos lo retaban desde el banco de testigos. ¿Cómo había permitido que un sistema tan meticuloso olvidara lo esencial? La dignidad humana. Ramiro se puso de pie con pasos lentos, sintiendo cada mirada en la sala. El fiscal carraspeó, reclamando orden. Pero él alzó la mano. «Basta». Su voz, firme pero quebrada. «Reconozco que he sido juez de expedientes, no de personas. Hoy he aprendido que la justicia no puede medirse solo en folios». Los asistentes contuvieron la respiración. Julián, con la mochila colgando del hombro, alzó la mirada. El juez dio un paso adelante y, sin preámbulo, miró al niño a los ojos. «Julián Navarro», dijo despacio, «has expuesto errores que trascienden las cláusulas de un contrato. Has sacado al tribunal de su soberbia. Por eso, declaro que, a partir de este momento, no solo revisaré cada prueba, sino que velaré porque ningún menor vuelva a ser silenciado en mi sala». El silencio se transformó en un nudo de sorpresa y alivio. Julián no esperó aplausos. Escuchó el peso de la responsabilidad depositada en él. En ese instante, algo cambió en Ramiro. Ya no era un juez implacable, sino un hombre que volvía a sentir la urgencia de proteger al débil. Vulnerable, iluminado por una verdad que solo un niño pudo gritar. Comprendió que la ley cobra sentido cuando mira a los ojos de quienes más la necesitan. Mientras la audiencia retomaba su curso, el juez abandonó momentáneamente su estrado y caminó hacia el banquillo de testigos. Con voz queda, porque no quería asustar al niño, agregó. «Gracias, Julián, hoy me has enseñado a escuchar de nuevo». Y sin más ceremonias, regresó al estrado, con la toga menos pesada y el espíritu despierto. La sala de audiencias, testigo de la furia de papeles y la solemnidad de los jueces.
Hoy guardaba un silencio distinto. El eco persistente del nombre María Navarro resonaba en cada rincón. No era solo la hermana de un niño prodigio, era la chispa que desencadenó la verdad. El rostro olvidado detrás de cada artículo del reglamento. Mientras Julián cerraba su carpeta y Ramiro Cifuentes guardaba su mazo. La jueza María Inés Granados solicitó un receso breve antes de la lectura formal del veredicto. A solas, llevó consigo el expediente con la rúbrica inédita de María. Una nota manuscrita que rezaba: «Quiero proteger a mi hermano. No pido nada más». Esa frase, escrita con tinta temblorosa, reveló el sacrificio invisible de una hermana mayor que lo dio todo para que su pequeño no perdiera la esperanza. Granados inspiró profundamente. Comprendió que, a veces, bastaba un nombre para rescatar no solo a un inocente, sino al propio sistema. Afuera, en el vestíbulo del tribunal, Julián reajustó su mochila. Su mirada, más suave y decidida, se posó en el retrato de su hermana que Camila había colocado junto a sus apuntes. María. Con una sonrisa cansada que brillaba en la penumbra de recuerdos. Julián susurró, sin que nadie lo oyera: «Este logro es tuyo, María». Raya. En ese instante, Ramiro Cifuentes apareció frente al niño. Sin su toga pero con la misma solemnidad. «Julián», dijo pausado, «el tribunal va a instituir la cláusula María Navarro, un apartado en el Código Procesal que garantice el derecho de todo menor a ser escuchado y protegido. Tu hermana vivirá en cada artículo, en cada sala donde un juez deba decidir». El corazón de Julián latió con fuerza. Allí, en ese breve pasillo de mármol, comprendió que el legado de María no era una placa ni un reconocimiento efímero, sino la promesa de salvaguardar a quienes jamás podrían levantarse y gritar. La jueza lo llamó de nuevo al estrado. Con voz solemne anunció: «Este tribunal declara que, en honor a María Navarro, se creará un protocolo especial para menores testigos. Que su nombre sirva de escudo». Aplausos contenidos se alzaron en la sala. Julián asintió. No buscaba gloria. Solo quería que ningún otro niño caminara solo por esos pasillos, sin un nombre que lo defendiera.